Motores rugiendo al máximo, la tensión está al límite y los semáforos están a punto de apagarse. Así es. Pisamos el acelerador a fondo para dar la bienvenida a la afición más apasionada del planeta. Esto es DRS Zone, el único lugar donde se analiza cada detalle y se vive cada curva de este deporte absolutamente al límite. Totalmente al límite. Quienes nos escuchan saben que aquí no hay vueltas de formación. Entramos directo a la zona de máxima velocidad. Sin frenos. Exacto. Y antes de meter la primera marcha y salir disparados, hay una aclaración obligatoria para la audiencia. Este segmento forma parte de nuestra cobertura de noticias sobre los eventos recientes de la F1. Y vaya que hay noticias hoy. Demasiadas. Mirando la enorme pila de reportes, los artículos de inteligencia y notas del paddock que tenemos sobre la mesa para el análisis de hoy, el panorama es una auténtica locura. Tenemos una tormenta perfecta azotando el inicio de esta histórica temporada 2026. Que arranca este mismo fin de semana. En el Gran Premio de Australia, ni más ni menos. Por un lado, tenemos una crisis geopolítica sin precedentes que tiene a toda la red logística de la categoría al borde del colapso. Ajá. Por otro, la llegada definitiva de las urgentes y radicales reglas de 2026. Y para rematar, hay informes de un desastre absoluto, un drama de ingeniería de proporciones épicas en los garajes de Aston Martin y Honda. Es un inicio de temporada que nadie en el paddock, o sea, ni en sus simulaciones estratégicas más pesimistas podría haber anticipado. A ver, vamos a desempacar todo esto paso a paso, porque la cantidad de información es abrumadora y necesitamos tu visión analítica, afilada y contundente para entender cómo este campeonato podría cambiar antes de siquiera empezar. Claro, estamos frente a un escenario fascinante pero complejo. La ingeniería automotriz más avanzada del mundo y la preparación deportiva están siendo completamente eclipsadas por eventos geopolíticos de escala global. Y decisiones de crisis de última hora. Exactamente. Lo que está sucediendo ahora mismo, basándonos en los informes logísticos que hemos revisado para esta inmersión, requiere que miremos los datos fríos y duros. Solo así, la afición va a entender la magnitud del desafío al que se enfrenta la categoría. El nivel de tensión es brutal. Empecemos por la logística y el contexto global. Porque para que haya una carrera, primero los equipos tienen que llegar al circuito. Ese es el primer gran obstáculo. Y según los reportes que tenemos aquí, lograr eso para el Gran Premio de Australia ha sido una pesadilla logística. ¿Cuáles son los hechos concretos que tienen al mundo del automovilismo monitoreando radares en lugar de tiempos de vuelta? Mira, si conectamos la situación del campeonato con el panorama general, todo se remonta a una escalada que ocurrió a finales de febrero. Ajá. Siendo estrictamente objetivos con los datos de los reportes internacionales, el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron una operación militar contra Irán. Un evento de impacto global inmediato. Sí. Durante esta ofensiva, los informes confirman que fueron eliminados el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Una ofensiva contundente. La respuesta por parte de Irán fue inmediata y sumamente vehemente. Lanzaron una contraofensiva utilizando misiles balísticos. Y lo que resulta crucial entender aquí, desde un punto de vista puramente técnico y aeroespacial, es la naturaleza de estos proyectiles. Que no son misiles convencionales. Para nada. Son armas que se lanzan a una altitud extrema, en muchos casos saliendo de la atmósfera terrestre, para luego caer en picada a velocidades vertiginosas sobre sus objetivos. Lo cual los hace casi imposibles de detener. Exacto. Esta trayectoria balística los hace extraordinariamente difíciles de interceptar, incluso para los escudos de defensa más avanzados del planeta. Según los reportes, estos misiles impactaron en bases militares de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Bases ubicadas en zonas clave para la gira, ¿no? Así es. Múltiples territorios estratégicos como Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita y Chipre. Es un impacto directo en el corazón geográfico de la gira de Medio Oriente. Pero al leer estos informes, uno podría pensar, bueno, son bases militares, la categoría corre en circuitos comerciales, seguramente hay una separación clara. Claro, uno asumiría eso. Sin embargo, los reportes indican que la línea entre la infraestructura civil y militar no es tan amplia. Ese es precisamente el punto crítico. Expone la fragilidad sistémica del calendario actual.
No estamos hablando de bases militares aisladas en el medio del desierto. La infraestructura civil y comercial también está sufriendo las consecuencias. Sí. Por ejemplo, los reportes detallan que una refinería de Aramco en Arabia Saudita ha vuelto a ser atacada. Y hay que recordar que Aramco no solo es un patrocinador gigante, sino un proveedor logístico y energético clave. Y hay un dato específico en nuestra investigación que realmente ilustra la cercanía del peligro. El puerto Salmen, en Bahrein, fue uno de los objetivos atacados. Y ese puerto está pegado a la pista. A tan solo 33 kilómetros del circuito de Sakir. En la escala de la balística moderna de la que hablabas, eso es literalmente un margen de error mínimo. Es una distancia prácticamente inexistente. Si un misil cae a 33 kilómetros de la pista donde los equipos hacen sus pruebas y compiten, la amenaza es absolutamente palpable. Totalmente. Y las consecuencias logísticas de esto, con miras al Gran Premio de Australia de este fin de semana en Albert Park, han convertido el simple acto de viajar en un esfuerzo titánico. Un verdadero dolor de cabeza. Hay que entender cómo funciona el movimiento logístico de la categoría. No es solo subir a los pilotos a un avión, es trasladar toneladas de carga crítica y a miles de personas. Con el espacio aéreo cerrado en zonas vitales para el tránsito internacional, volar de Europa a Australia se volvió un rompecabezas. Estamos hablando de un volumen de personal inmenso. Más de 1,000 trabajadores, desde ingenieros aerodinámicos hasta el personal de hospitalidad, que han tenido que ser redirigidos de emergencia a través de centros de conexión en Singapur o Hong Kong. Esto implica un costo operativo que se dispara exponencialmente para las escuderías, pero sobre todo un nivel de fatiga humana preocupante antes de que los motores se enciendan. Exacto. Para dimensionar lo que significa esta fatiga, revisando las notas sobre rutas de viaje específicas, hay casos que parecen sacados de una película de supervivencia. El manager del piloto Carlos Sainz, conocido en el paddock como Caco, tuvo que hacer un itinerario que desafía la lógica. Cuéntanos de esa ruta. Salió de Milán, tuvo que volar a Londres, de ahí saltar a Singapur, bajar a Sydney y finalmente tomar un último vuelo a Melbourne. ¡Qué locura! O el caso que mencionan los reportes sobre la piloto Mari Boya, quien sufrió cancelaciones de última hora mientras hacía escala en Dubái. Terminó tomando 3 vuelos diferentes sin planificación previa. El impacto físico del jet lag y la falta de sueño en atletas de alto rendimiento es bestial. Bestial sí, y esto compromete directamente lo que pueden hacer en la pista. Y hay situaciones donde la logística directamente falló, atrapando a personal clave. Los informes mencionan a Nick de Vries. Sí, lo de Vries fue increíble. Se quedó literalmente varado en Bahrein por el cierre repentino del espacio aéreo. Él estaba allí para unas pruebas de neumáticos de Pirelli, pruebas que por la escalada del conflicto tuvieron que ser canceladas abruptamente. Y eso tiene un efecto dominó técnico. Inmenso, porque dejó a equipos como Mercedes y McLaren sin la valiosa oportunidad de probar los neumáticos de lluvia usando los coches mula. Claro, y para quienes nos escuchan y no estén tan inmersos en el vocabulario técnico, un coche mula es básicamente un chasis de una temporada anterior que los equipos modifican. Le adaptan la suspensión y aerodinámica. Exacto. Para simular las condiciones de los neumáticos nuevos antes de que los autos reales estén listos. Que Mercedes y McLaren no hayan podido hacer esas pruebas es perder oro en forma de telemetría. Oro puro. Ahora, sabiendo todo esto, los organizadores en Australia dicen que el evento de este fin de semana está asegurado, que la carga pesada salió a tiempo de Bahrein. Pero, mirando hacia adelante, el calendario parece un castillo de naipes. ¿Qué pasa con las próximas fechas? Esa es la gran interrogante que tiene las oficinas de la FIA trabajando sin descanso. Como dije, el efecto dominó es inevitable. Australia está logísticamente a salvo en este momento, pero la amenaza a corto plazo sobre el resto de la gira asiática y de Medio Oriente es inmensa. Se vienen carreras complicadas. Tenemos el Gran Premio de Bahrein programado del 10 al 12 de abril, y el de Arabia Saudita apenas una semana después, el 19 de abril. Y no solo la categoría reina. Exacto, los test de desarrollo de las categorías soporte, como la Fórmula 2 y Fórmula 3, planeados en Bahrein para fines de marzo, están completamente en el aire. Si analizamos el entorno deportivo general, Qatar ya está suspendiendo eventos deportivos de forma masiva. Lo que pone en seria duda el inicio de otras competiciones globales importantes, como el Campeonato Mundial de Resistencia, el WEC.
He leído comentarios de amantes de la velocidad preguntándose por qué no simplemente mueven la carrera de Bahrein para el final de la temporada, hacia noviembre o diciembre, cuando la situación quizás sea más estable. Suena fácil en papel, ¿verdad? Suena facilísimo en papel, pero logísticamente es un callejón sin salida absoluto. ¿Por qué? Porque se opera con un sistema de envíos marítimos y aéreos coreografiados con meses de anticipación. Reprogramar una carrera para fin de año obligaría a la categoría a encadenar 4 o 5 fines de semana de carreras de forma consecutiva en el mes de diciembre. Cruzando continentes, además. Cruzando continentes, desde una perspectiva de desgaste mecánico de los monoplazas, pero sobre todo de resistencia física y mental de los mecánicos y el personal, es una locura completamente insostenible. La presión sobre el ecosistema sería brutal. Según nuestras fuentes, la FIA tiene aproximadamente un mes para monitorear el desarrollo de esta crisis global antes de tomar decisiones drásticas sobre la cancelación o reubicación de eventos. Es un nivel de incertidumbre altísimo. Pero bueno, la carrera de Melbourne sigue en pie. Lograr llegar al circuito es una odisea. Pero una vez que los pilotos finalmente pisen el asfalto de Albert Park, se van a enfrentar a un monstruo completamente distinto. Totalmente distinto. Y aquí es donde pasamos a analizar el segundo gran tema de nuestros reportes de hoy, la revolución del reglamento. Las reglas de 2026. Ya están aquí, y la comisión ha aprobado modificaciones que cambiarán radicalmente la estrategia en el muro de boxes. Así es. Si dejamos a un lado la volatilidad del mundo exterior, el reglamento deportivo y técnico para 2026 trae modificaciones estructurales diseñadas específicamente para resolver problemas crónicos de la categoría. Uno de los cambios más llamativos involucra directamente a Mónaco. Sí, mirando los documentos aprobados, se eliminan las 2 paradas obligatorias que se habían impuesto recientemente. La justificación técnica detrás de esto es devolverle la fluidez natural a la carrera. Históricamente, Mónaco ha sufrido por ser una procesión de autos anchos que no pueden adelantarse, convirtiendo la estrategia de neumáticos en un ejercicio predecible. Aburridísimo a veces. Ver autos gigantescos tratando de no chocar en calles tan estrechas era como intentar meter un autobús por el pasillo de una casa. Exactamente esa era la sensación. Pero para solucionar eso, este reglamento de 2026 trae monoplazas con dimensiones mucho más reducidas, más cortos y ligeramente más estrechos, y a eso se le suma la llegada del Push to Pass. El famoso Push to Pass. Es un sistema de gestión de energía que le otorga al piloto una inyección de potencia eléctrica adicional bajo demanda, durante un tiempo limitado. Un empuje extra. Al combinar coches físicamente más pequeños, que ocupan menos espacio en la pista, con la posibilidad de tener ráfagas de aceleración controladas estratégicamente por el piloto, la FIA busca generar oportunidades reales de adelantamiento. Especialmente en zonas de frenada que antes eran intocables en las calles del Principado. Exacto. Eso es música para los oídos de cualquier entusiasta del automovilismo. Pero la clasificación general también sufre una transformación matemática interesante. Según los documentos de la comisión, la Q3, esa ronda final donde se decide la posición de honor, se alarga a 13 minutos. Así es. Pero el verdadero cambio de supervivencia está en la Q1 y Q2. Ahora se eliminarán a 6 pilotos en cada ronda en lugar de los 5 a los que estábamos acostumbrados. Esa modificación es una adaptación puramente matemática y necesaria, debido a la entrada oficial de la escudería Cadillac. Claro, el 11º equipo. Lo que nos da 22 autos en la parrilla. Al tener que eliminar a 12 autos antes de la Q3, la guillotina de los tiempos cae sobre 6 pilotos por sesión. Lo fascinante aquí es cómo esto incrementa exponencialmente la presión sobre las estructuras de la zona media de la tabla. Un mínimo error de cálculo en la gestión del tráfico y adiós. O no lograr llevar los neumáticos a la ventana de temperatura ideal en la vuelta de salida te deja fuera instantáneamente. El margen de error desaparece. Es pura presión psicológica. Pero de todos los documentos que hemos revisado para este análisis profundo, hay una regla nueva, la regla de lluvia, que me parece la más espectacular y la que la afición lleva pidiendo a gritos durante años. Concuerdo totalmente. Desde el punto de vista del espectáculo deportivo, es un cambio disruptivo. Históricamente, una vez que los autos salían a clasificar el sábado, entraban en un régimen estricto llamado parque cerrado, o parc fermé. Esto limitaba severamente la capacidad de los mecánicos para tocar el auto. Sí, te ataba las manos. Si clasificabas en pista seca, pero el domingo amanecía lloviendo, estabas atrapado con un auto configurado para asfalto seco, lo cual es increíblemente peligroso e ineficiente.
Ahora, la nueva regla estipula que si existe más de un 40% de probabilidad oficial de lluvia para la carrera del domingo, los equipos tendrán el permiso de la FIA para sacar el coche del parque cerrado, Y esto significa que pueden cambiar los reglajes aerodinámicos modificar la altura de la suspensión para evitar el acuaplaneo. y ajustar la configuración para condiciones de agua. Todo esto sin recibir la temida penalización de tener que arrancar la carrera desde el final del pasillo de boxes. Exactamente. Si sumamos esta libertad técnica al hecho de que los nuevos autos de 2026 y sus neumáticos son más pequeños, teóricamente desplazarán menos agua, generando mucho menos de ese rocío o spray que ciega a los pilotos. Ojalá esto signifique el fin de esas tardes frustrantes viendo a los autos rodar detrás del coche de seguridad durante 40 vueltas. Esa es la esperanza de todos. Hay un último detalle técnico aprobado que es vital mencionar: la estandarización del método de medición de la relación de compresión de las unidades de potencia. Un tema muy específico. Sí, en la era 2026, la entrega de fuerza está dividida casi en un 50-50 entre el motor tradicional de combustión interna y el sistema eléctrico de recuperación de energía. Ajá. Al estandarizar cómo se mide la compresión del motor térmico, la FIA se asegura de que ningún fabricante de motores encuentre zonas grises en el reglamento para extraer potencia extra de forma ilegal. Es un movimiento puramente de auditoría y control de transparencia tecnológica. Y hablando de unidades de potencia, de tecnología y de cómo la teoría se enfrenta a la cruel realidad del asfalto, llegamos al tema más candente de nuestros reportes. El drama del momento. Es aquí donde la situación pasa de ser un desafío a convertirse en un auténtico drama deportivo. Según las filtraciones y los análisis de los especialistas en el paddock, el proyecto de Aston Martin con su nuevo monoplaza AMR26, impulsado por el motor Honda, no solo está teniendo un mal inicio. Es una crisis agónica. Y un desastre de proporciones históricas. Yo estoy sorprendido. ¿Qué tan grave es realmente la situación dentro de los garajes, basándonos en los datos que tenemos? El nivel de gravedad que revelan los reportes internos sobre la dinámica entre la estructura de Aston Martin en Silverstone y la sede de Honda en Sakura roza el colapso operativo. Colapso total. Sí, porque no estamos hablando de un coche que simplemente es unas décimas de segundo más lento de lo esperado. Estamos hablando de fallos críticos de diseño y fiabilidad. Uf. La falta de integración entre el chasis y la unidad de potencia está generando vibraciones y problemas térmicos que literalmente están destrozando las baterías y los componentes internos complejos del monoplaza durante las simulaciones y pruebas de banco. Lo cual es un problema doble. Porque en la era moderna de la Fórmula 1 existe el estricto límite presupuestario. Si un equipo empieza a romper piezas carísimas de alta tecnología antes de la primera carrera, amenazan con devorarse todo el presupuesto de desarrollo del año en el primer trimestre. Así es. Por no mencionar las penalizaciones en parrilla por exceder el límite de piezas de motor permitidas en la temporada. Es un agujero negro financiero. Y la situación llegó a un punto tan crítico que, según las fuentes más fiables de la industria, la directiva de Aston Martin consideró muy seriamente la opción de no presentarse a competir en el Gran Premio de Australia este fin de semana. A ver, analicemos esto, porque me vuela la cabeza. Una organización multimillonaria considerando simplemente no subir los autos al avión. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no quedarse en la fábrica arreglando el problema en lugar de exhibir las fallas ante el mundo entero? Porque las ramificaciones legales y comerciales de ausentarse son catastróficas. La intención del equipo era alegar causas de fuerza mayor ante la FIA. Sin embargo, se encontraron de frente con el Pacto de la Concordia. Un documento sagrado en este deporte. Para contextualizar, este pacto es esencialmente el contrato maestro comercial y legal que une a los equipos, a la FIA y a los dueños de los derechos de la F1. Obliga a las escuderías a participar en todos los eventos del calendario. Romper los términos de este acuerdo por no presentarse implicaría multas económicas absolutamente devastadoras. Totalmente devastadoras. A esto hay que sumarle el daño reputacional incalculable frente a sus patrocinadores globales. El miedo a estas represalias corporativas los acorraló y los obligó a mandar la estructura a Melbourne. Pero llevar el auto a Melbourne no arregla mágicamente el motor. Y aquí es donde los reportes detallan un plan de emergencia que suena francamente humillante para el nivel de élite que representa la categoría. Es un plan insólito. El objetivo trazado por el equipo para este fin de semana es el siguiente. Salir el sábado a la sesión de clasificación con la única meta de entrar en el límite del 107%. Sí.
Para quienes no estén familiarizados, la regla del 107% dicta que un piloto debe registrar un tiempo de vuelta que no sea superior al 107% del tiempo más rápido de la Q1. Si eres más lento que eso, la FIA considera que tu auto es un peligro móvil y no te permite competir. Es una métrica de velocidad mínima de supervivencia. El plan es superar ese corte apenas por lo necesario para asegurar un lugar en la parrilla del domingo. Pero lo verdaderamente insólito viene después. Las instrucciones operativas sugieren que, una vez que arranque la carrera, la idea es dar solo unas pocas vueltas, cumplir con la formalidad contractual de haber participado y luego Retirar el coche a propósito en los garajes. retirarlo a propósito. Todo esto con el único fin de proteger la mecánica y no seguir rompiendo piezas en un diseño que saben que es defectuoso de raíz. Es un plan de rendición preventiva. Si hacemos un poco de memoria histórica y miramos los archivos de la categoría, la comparación letal que surge es inevitablemente con la desastrosa alianza original de McLaren y Honda en 2015. Esos años fueron difíciles. Ese monoplaza era famoso por su falta de potencia y fiabilidad, generando incontables memes. Y sin embargo, incluso ese McLaren de 2015, con todos sus problemas, logró cruzar la línea de meta en Australia, aunque a 2 vueltas de distancia de líder. Así es. Que un equipo en 2026 planee retirar el coche deliberadamente marcaría un nivel de desesperación nunca antes visto. Es un reflejo de lo compleja que se ha vuelto la tecnología. Lo preocupante de los informes de la unidad de crisis que opera a contrarreloj entre Inglaterra y Japón es que no hay soluciones inmediatas viables. No hay un botón mágico. El 1 de marzo, Honda intentó, en un esfuerzo desesperado, homologar ante la FIA un motor de supervivencia. Básicamente una versión de la unidad de potencia con configuraciones extremadamente conservadoras. Sacrificando velocidad pura solo para lograr que las piezas aguantaran el desgaste mecánico de los primeros grandes premios. Pero todo apunta a que ni siquiera esa versión reducida logró pasar los estrictos controles de fiabilidad. Y esto demuestra que en el automovilismo moderno, un solo elemento no puede salvar el conjunto. Aston Martin contrató recientemente a la mente más brillante de la aerodinámica, Adrian Newey. Un genio absoluto. Pero de nada sirve que una leyenda del diseño traiga un chasis revolucionario y una aerodinámica espectacular si el corazón que impulsa el auto está fallando. Exacto. Los reportes indican que este motor no solo tiene un déficit de potencia alarmante frente a Ferrari o Mercedes, sino que la integración del software para la gestión de la energía eléctrica es caótica, y la caja de cambios es tan frágil que no soporta la vibración del motor térmico. Ese es el núcleo del desafío en el reglamento de 2026. Puedes tener el concepto aerodinámico más eficiente del mundo, validado en el túnel de viento, pero si la unidad de potencia no puede entregar energía de manera fluida y sincronizada, O si la transmisión colapsa bajo el estrés de los cambios de marcha. el auto entero se vuelve inmanejable. Las filtraciones preliminares de los ingenieros sugieren que las mejoras sustanciales de hardware no estarán listas hasta el Gran Premio de Japón. Hasta Japón. Sí, el rediseño necesario para brindar una fiabilidad mínima para competir de verdad tardará. Eso significa que la escudería enfrenta las primeras rondas del campeonato luchando no contra sus rivales, sino contra su propia maquinaria, intentando evitar que se desintegre en la pista. Es un escenario de pesadilla que mantendrá a los ingenieros sin dormir durante meses. Resumiendo la brutal cantidad de información que hemos analizado hoy en esta inversión detallada, la temporada 2026 arranca en medio de una presión asfixiante. Por todos los frentes. Por un lado, el mapa geopolítico ardiendo, forzando a todo el ecosistema de la categoría a realizar malabares logísticos con rutas de viaje extenuantes y planes de contingencia para el calendario. Y por otro lado, la promesa de un reglamento técnico que busca entregarnos mejores carreras en la lluvia y devolverle el brillo a Mónaco. Pero todo este esfuerzo regulatorio y logístico choca de frente con la cruda realidad de los garajes, donde gigantes con presupuestos astronómicos colapsan bajo el implacable peso de la nueva ingeniería, al punto de planear retiradas tácticas. Lo cual nos lleva a una reflexión mucho más profunda sobre el estado actual y el futuro de esta competición. Si observamos que una estructura organizativa multimillonaria, armada con el talento de ingenieros legendarios y el inmenso respaldo técnico de una corporación automotriz como Honda, se ve en la necesidad de considerar abandonar una carrera, a propósito solo para sobrevivir a la primera fecha del año, la pregunta es inevitable. Te escucho. ¿Está la máxima categoría empujando el límite de la sofisticación de la tecnología automotriz demasiado lejos y a un ritmo demasiado rápido?
¿Es esta hipercomplejidad sostenible? O, por el contrario, ¿es esto exactamente la esencia implacable del deporte, el filtro definitivo que separa a los verdaderos titanes de la ingeniería de los que simplemente no pueden estar a la altura del desafío supremo? Qué buena pregunta. Ahí queda esa interrogante gigante para que la afición la analice. Una reflexión perfecta para cerrar esta revisión de los hechos. La bandera a cuadros está a la vista para este análisis, pero la verdadera temporada apenas comienza a acelerar. Apenas empezamos. Esto ha sido DRS Zone, y la misión es seguir desentrañando cada misterio técnico y deportivo que el paddock nos ofrezca. Invitamos a quienes nos escuchan a que nos acompañen y no se pierdan ni un solo detalle de nuestras próximas coberturas. La conversación y el análisis profundo continúan en todas las plataformas. El contenido está disponible en TikTok, Instagram y YouTube, listos para desglosar la máxima categoría. A mantener los neumáticos en temperatura, la mirada fija en el semáforo. Y nos vemos en la pista.